La Asociación Valenciana de Sommeliers Asbasu entrega los premios Distinguidos Valencia. Al acto acudieron bodegueros profesionales del sector, prensa especializada y autoridades, entre las que se encontraba el presidente de la DEO Valencia, Salvador Manjón, quien agradeció este reconocimiento a la calidad y singularidad de los vinos valencianos. Manjón valoró la sensibilidad e interés de los sommeliers de Asbasu hacia los vinos con DEO Valencia y destacó su papel de intermediador necesario entre las bodegas y el consumidor. Desde Asbasu se mostraron orgullosos de difundir y promover nuestra cultura enológica y patrimonio vitivinícola. Sergio Serra, presidente de la asociación, destacaba el esfuerzo realizado por la DEO Valencia, que garantiza la calidad de sus vinos, la autenticidad y el respeto por la tradición. Como 12 años entregando los premios Distinguidos Valencia desde la asociación y bueno, lo que pretendemos también un poco es que haya esa sinergia entre el sector vinícola y el sector de la sommellería, ¿vale? Que creo que, bueno, que somos complementarios, somos un elemento importante y nosotros lo que queremos es apoyar y difundir la cultura del vino y sobre todo el vino valenciano, claro. Respecto a los vinos premiados de este año, tenemos de todas clases, ¿no? Sí, nosotros intentamos dar siempre un premio por categoría, dependiendo del tipo de vino. Siempre puntuamos y damos el premio al que mejor puntuación ha sacado de cada categoría. Entonces damos al blanco, un vino blanco, al vino rosado, vino tinto joven y luego tinto con crianza. Este año hemos tenido 5 premios porque ha habido un empate de dos tintos con crianza. ¿Quién elige los premiados? Nosotros hacemos una cata ciegas con las muestras que nos mandan las bodegas que quieren participar en este certamen y puntuamos un panel de cata seleccionado formado por profesionales de la asociación y catamos a ciegas y puntuamos los vinos sin saber cuál es cada uno. Sí, sí. Fueron 5 los vinos premiados entre las 4 categorías: Mejor Vino Blanco, Cañada París, Mejor Vino Rosado, Rosé de Belda, Mejor Tinto Joven, Huella de Garnacha 2023 y Mejor Tinto Crianza, Font de la Carrasca 2020 y Clos de l'Om y Sidra 2020.